El acta de compraventa se firmó ayer, declaró Sofía Ramírez blandiendo las llaves como un trofeo. Esta casa ahora es nuestra. Su voz atravesó la sala con esa seguridad que solo tienen quienes creen que ya ganaron. Mi hijo Miguel Mendoza estaba a su lado, cinta métrica en mano, midiendo el espacio donde colocarían sus nuevos muebles. Muebles para mi casa, la que compré con el sudor de mi frente en 1987, cuando vendí el negocio familiar de mis padres y comencé una nueva vida en Guadalajara, ciudad que apenas conocía, pero él no sabía eso, o fingía ignorarlo. Sofía caminaba por la sala como si estuviera probándose zapatos nuevos en una tienda elegante. Tocaba las paredes, las cortinas, apartaba los portarretratos con la punta de los dedos, como si el polvo de mi vida le molestara. Aquí vamos a poner el sofá gris que vi en Liverpool, decía. Y allá, una lámpara de pie moderna. Todo esto tiene que cambiar, Miguel. Parece de los años 80. Me miró de reojo con esa sonrisa delgada que usaba cuando quería herirme sin levantar la voz. Don Roberto, podría empezar a empacar sus cosas. El lunes viene la mudanza. Le vamos a conseguir un departamentito. No se preocupe, algo más adecuado para su edad. Miguel no dijo nada, simplemente midió, asintió, evitó mi mirada. Mi hijo, el niño que cargué en brazos subiendo estas mismas escaleras cuando tenía fiebre, el que lloró en mi hombro cuando murió su madre, ahora sostenía una cinta métrica y medía el espacio donde yo ya no tenía lugar. Tragué saliva. No lloraría frente a ella, no le daría ese gusto. Sofía sacó su celular y comenzó a tomar fotos. Es para la decoradora de interiores, explicó. Queremos que quede impecable. Una casa así merece una renovación completa. Se detuvo frente a la ventana grande, la que da al Parque Agua Azul, la que limpio todos los sábados desde hace 28 años. Aquí voy a poner plantas grandes, dijo, de esas que salen en las revistas. Y tal vez cambiar las ventanas. Están muy viejas. Sentí un nudo en la garganta, pero no me moví. Estaba sentado en el mismo lugar donde mi esposa leía el periódico cada mañana, donde mi hija Carmen hacía su tarea antes de irse a estudiar al norte, donde yo arreglaba cosas, donde lloraba, donde rezaba. Sofía quería borrarlo todo. Quería convertir mi historia en foto de catálogo. Miguel enrolló su cinta métrica y se acercó a su esposa. ¿Crees que deberíamos cambiar también el piso?, preguntó Sofía. Él asintió. Claro, este mosaico está todo rayado. Vamos a poner porcelanato gris claro, moderno, limpio. Miré las rayas del piso. Cada una tenía una historia. Esta era de cuando Miguel arrastró su bicicleta nueva, aquella de cuando se cayó la olla con el pozole de Navidad. Sofía quería cubrir mis recuerdos con porcelanato blanco. ¿Y don Roberto tiene familia con quien irse?, preguntó Sofía sin mirarme, porque no queremos que sea incómodo para nadie. Miguel y yo necesitamos nuestro espacio. Somos una familia joven, necesitamos privacidad. Una familia joven, como si yo fuera un mueble viejo estorbando su decoración moderna, como si a 65 años me hubiera vuelto invisible desechable. Miguel finalmente me miró. Papá, es mejor así. La casa es muy grande para ti solo. Siempre te quejas de las escaleras, y Sofía tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. De todos modos, ya todo está arreglado. El acta de compraventa está firmada. Es legal. Su voz sonaba ensayada, como si hubiera repetido esas palabras frente a un espejo hasta que sonaran convincentes. Pero yo conocía a mi hijo. Conocía esa forma de parpadear cuando mentía. Ese temblor casi invisible en la mandíbula. Sofía volvió a caminar por la sala, marcando con cinta adhesiva los lugares donde irían los muebles. Hablaba sola, o tal vez le hablaba a Miguel. No lo sé. Dejé de escucharla. Mis ojos se fijaron en el estante donde guardaba las fotos. Mi boda, el primer día de escuela de Miguel, Carmen en su graduación, mi esposa y yo frente al negocio el día que lo vendimos. Todas esas fotos terminarían en una caja, en algún cuartito que Sofía considerara apropiado para mí. Fue entonces cuando sonó el timbre, un sonido largo, insistente. Sofía frunció el ceño. ¿Quién será ahora?, murmuró impaciente. Miguel fue hacia la puerta. Yo no me moví, simplemente esperé. Algo en mí, algo pequeño pero firme, me decía que ese timbre no era casualidad, que algo estaba por cambiar.
No sabía qué, pero lo sentía como cuando el aire se vuelve pesado antes de una tormenta. Miguel abrió la puerta y vio a don Pedro Vargas, el administrador del edificio, alto con su portafolio de cuero bajo el brazo, con esa seriedad que siempre lo ha caracterizado. «Buenas tardes», dijo con voz firme. «Busco a la señora Sofía Ramírez». Sofía se acercó, todavía con el celular en la mano, con esa sonrisa que usaba para impresionar. «Sí, soy yo». «¿Hay algún problema con el edificio?» Don Pedro entró sin sonreír, sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa de centro. Esa mesa que había barnizado 3 veces en 28 años. «Precisamente esa es la razón de mi visita», dijo. «El acta de compraventa que ustedes tienen es fraudulenta». El silencio fue inmediato, ensordecedor, como si alguien hubiera cortado el sonido del mundo. La cinta métrica de Miguel cayó al suelo con un ruido seco. Sofía se quedó paralizada. Don Pedro me miró. En sus ojos vi algo que no esperaba: respeto. «Señor Mendoza», continuó, «usted es el propietario legítimo de esta casa desde 1987. Tengo aquí todos los documentos que lo prueban: escritura original notariada, recibos de predial, facturas de servicios a su nombre, todo». Sofía palideció. «Es imposible», murmuró. «Yo pagué, firmé, tengo los papeles». Don Pedro negó con la cabeza. «Usted fue víctima de un fraude. La persona que le vendió esta casa no tenía ningún derecho sobre ella. Ya presentamos denuncia ante las autoridades, pero el propietario legal, sin ninguna duda, es don Roberto Mendoza». Miré a mi hijo. Sus ojos estaban llenos de algo que no podía descifrar: miedo, culpa, confusión. Sofía dejó caer su celular. Le temblaban las manos. «Pero pagamos 600,000 pesos. 600,000 pesos no pueden ser una estafa». Don Pedro cerró la carpeta. «Lamento su situación, pero eso no cambia la realidad jurídica. Esta casa pertenece a don Roberto. Y si necesitan más pruebas, la administración tiene todos los registros desde que compró la propiedad hace 28 años». Me quedé sentado, inmóvil, mirando las llaves que Sofía todavía sostenía en su mano temblorosa, llaves que no abrían nada que le perteneciera, llaves falsas como su sonrisa, como sus promesas, como ese mundo que había construido en mi sala en menos de una hora. Sofía dejó caer las llaves sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó en el silencio tenso de la sala. «Pero esto no tiene sentido», repitió, la voz ahora aguda, casi histérica. «Tengo documentos, tengo pruebas, firmé ante notario. Miguel, di algo». Mi hijo se pasó la mano por la cara. Parecía despertar de una pesadilla. «Papá», murmuró, «¿tú sabías que esto iba a pasar?» No respondí de inmediato. Don Pedro me miraba esperando. Sofía respiraba rápidamente como si le faltara el aire. Miguel estaba pálido, con las manos temblorosas. Me quedé ahí en mi sillón, el mismo donde me había sentado la primera noche que llegué a esta casa. La primera noche después de vender el negocio. La primera noche sin mis padres, sin mi tierra, sin nada más que una escritura nueva y la esperanza de empezar de nuevo. 28 años atrás. Recuerdo el olor a pintura fresca. Recuerdo las cajas apiladas en el pasillo. Recuerdo a mi esposa cargando a Miguel, que apenas tenía 7 años, diciéndole: «Mira, mijo, esta es nuestra casa. Tu papá la compró con su propio esfuerzo, no lo olvides nunca». Miguel había corrido por las habitaciones vacías, gritando de alegría. «Es mi casa», gritaba, «mi casa». Ahora ese mismo niño me miraba como si fuera un extraño. «Papá», repitió más fuerte esta vez, «¿sabías que Sofía estaba siendo estafada y no dijiste nada?» Levanté la vista y lo miré directo a los ojos. «Sabía», dije calmadamente, «sabía que nadie puede vender lo que no le pertenece, y esta casa es mía, siempre lo ha sido». Sofía explotó. «Usted sabía y nos dejó gastar 600,000 pesos. Es un viejo cruel, un manipulador. Miguel, tu padre nos tendió una trampa». Don Pedro levantó la mano interrumpiéndola. «Señora, contrólese. Don Roberto no tiene ninguna responsabilidad en su mal negocio. Ustedes no verificaron la propiedad, no hicieron investigación, no consultaron a la administración.
Nosotros tenemos todos los registros. Si hubieran preguntado, les habríamos dicho la verdad desde el primer día. Miguel se dejó caer en un sillón, la cabeza entre las manos. Sofía empezó a caminar en círculos como un animal enjaulado. Esto es absurdo, decía. Absurdo. Voy a demandar. Voy a recuperar mi dinero. Alguien va a pagar por esto. Don Pedro sacó otra hoja de la carpeta. Ya presentamos denuncia ante la fiscalía, informó. La persona que les vendió esta casa usó documentos falsificados. Es un estafador conocido. Tiene al menos 6 casos similares. Ustedes son solo una víctima más. Sofía se dejó caer en el sofá que quería reemplazar. El sofá donde mi esposa había muerto hace 5 años mientras dormía una siesta. Yo estaba en la cocina preparando café. Cuando regresé, ya no respiraba. Grité, sacudí, lloré sobre su pecho hasta que llegaron los paramédicos. Ese sofá guardaba su forma, su olor, su ausencia, y Sofía había planeado tirarlo como si fuera basura. Miguel, dijo Sofía con voz ahogada, teníamos todo planeado. Íbamos a vivir aquí, íbamos a formar nuestra familia aquí. Y tu padre sabía, y no dijo nada. Mi hijo levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. Papá, ¿por qué? ¿Por qué no nos detuviste? ¿Por qué nos dejaste llegar tan lejos? Me levanté lentamente del sillón. Mis rodillas tronaron. 65 años pesan. Caminé hasta la ventana, esa misma ventana donde Sofía quería poner plantas de revista. Miré el parque, los mismos árboles que veía todas las mañanas desde hace 28 años, las mismas bancas donde Miguel jugaba de niño, la misma fuente donde mi esposa me besó el día de nuestra mudanza, porque necesitaba que vieras, Miguel, dije sin voltearme. Necesitaba que vieras quién es la mujer que te casaste. Necesitaba que entendieras lo que me hiciste durante estos 3 años. El silencio detrás de mí era denso, pesado. Me di vuelta y los miré a ambos. 3 años, repetí, 3 años desde su boda, 3 años en los que me convertí en el sirviente de mi propia casa, el estorbo, el viejo que molesta. Sofía abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No, ahora habla el dueño de esta casa, el que pagó cada ladrillo, el que limpió cada rincón, el que lloró en cada habitación. Don Pedro dio un paso atrás, dándome espacio. Miguel me miraba con los ojos muy abiertos, como si no me reconociera. Recuerdo el día que trajiste a Sofía para presentármela. Continué. Llegó con un vestido verde, tacones altos, perfume caro. Me dio la mano como si tocara algo sucio. Recuerdo que preguntó por qué todavía vivía aquí, por qué no me había mudado a un asilo. Te reíste, Miguel. Dijiste que era broma, pero vi sus ojos y supe. Papá, eso no es justo, comenzó Miguel. Lo que no es justo, grité, es que me pidieras cocinar para sus cenas mientras Sofía presumía haberlo preparado todo ella. Lo que no es justo es que me pidieras irme a dormir temprano cuando venían sus amigos porque mi presencia los incomodaba. Lo que no es justo es que olvidaras mi cumpleaños 3 años seguidos, pero celebraras el de ella con mariachi y pastel de 3 pisos. Miguel palideció. Sofía miraba el suelo. Don Pedro ajustaba los documentos, incómodo. Sentí mi corazón latir en mis oídos. 28 años de silencio estaban rompiéndose. 28 años tragando humillaciones, fingiendo que no dolía, siendo invisible en mi propia casa. Y hoy, continué, hoy llegaron con un acta fraudulenta, con llaves que no abren nada, con planes para borrarme, para convertir mi vida en decoración moderna, en porcelanato blanco. Me acerqué a la mesa donde don Pedro había dejado los documentos. Los toqué, papel grueso, oficial real. Esta casa la compré con el dinero del negocio de mis padres, dije. 300,000 pesos viejos, todo lo que tenían, todo lo que me dejaron. Lo vendí para venir a esta ciudad y darle una vida mejor a mi familia, a tu madre, a ti, a Carmen. Miguel tenía lágrimas en los ojos. Papá, no sabía que habías pagado la casa. Pensé, Sofía me dijo que mamá la había comprado, que tú solo vivías aquí porque ella te lo permitía. Miré a Sofía. Ella evitó mi mirada. Por supuesto, dije. Por supuesto que dijo eso, porque borrar a los viejos es más fácil que respetarlos. Don Pedro tosió.
Don Roberto, necesito que firme estos documentos. Son para confirmar su propiedad ante la nueva administración y para confirmar que nunca autorizó ninguna venta. Tomé la pluma que me ofrecía. Firmé. Mi mano no tembló ni una sola vez. Sofía se levantó del sofá como impulsada por un resorte. «Esto no es posible», dijo. Su voz ahora era un chillido desesperado. «Miguel, haz algo. Llama a alguien. Llama al abogado. Esto debe ser ilegal. Tiene que haber algo que podamos hacer». Mi hijo tomó su celular con mano temblorosa, pero don Pedro negó con la cabeza. «Pueden llamar a quien quieran, señora. Los hechos no cambiarán. Esta propiedad está registrada a nombre de Roberto Mendoza desde 1987. Tiene todos sus pagos al día, predial, servicios, cuotas de mantenimiento, todo. No hay absolutamente nada que puedan hacer legalmente». Sofía me señaló con el dedo, acusadora. «Usted sabía desde el principio que ese hombre era un estafador y nos dejó firmar, nos dejó pagar. Esto es complicidad. Es participación en fraude. Lo voy a demandar. Lo voy a arruinar». Crucé los brazos. «Adelante», dije calmadamente. «Demándeme por ser dueño de mi propia casa. Demándeme por no detener su ambición. Demándeme por existir en el espacio que querían robarme». Miguel dejó caer su teléfono. «Papá, ¿cómo puede ser tan frío? Acabamos de perder 600,000 pesos. Estamos arruinados y tú estás ahí parado como si no hubiera pasado nada». Sentí algo quebrarse en mí, algo que se había ido agrietando durante 3 años y que finalmente se rompió. «Frío», repetí. «Tú me dices frío». Me acerqué a él lentamente. Miguel retrocedió un paso. «Frío», dije de nuevo más fuerte. «¿Frío es el hombre que te crió solo cuando tu madre enfermó? ¿Frío es el que vendió las joyas de su madre para pagar tus estudios? ¿Frío es el que trabajó horas extras en la fábrica de textiles para que no tuvieras que pedir préstamos? ¿Frío es el que lloró solo en su cuarto para que no lo vieras débil?» Mi voz se quebró en la última palabra, pero no me detuve. Miguel me miraba como si me viera por primera vez. «Te di todo», continué. «Todo. Y cuando te casaste con ella, cuando la trajiste a vivir aquí, acepté, sonreí, dije bienvenida porque pensé que mi hijo había elegido bien, que había encontrado una compañera, una familia, pero lo que encontraste fue una mujer que solo veía esta casa, que solo veía lo que podía tomar». «Eso no es verdad», gritó Sofía. «Amo a Miguel, me casé con él por amor, no por la casa, no por el dinero». Me reí, un sonido seco, sin humor. «Entonces, ¿por qué el mismo día que regresaron de su luna de miel me preguntaste cuándo me iba a mudar? ¿Por qué sugeriste que buscara un asilo? ¿Por qué dijiste que un hombre de mi edad no debería vivir con una pareja joven?» Sofía abrió la boca pero no salió ninguna palabra. Miguel se sentó de nuevo. Parecía más pequeño, más joven. «Papá», murmuró, «no sabía que Sofía te había dicho eso». «Por supuesto que no sabías», respondí. «Porque nunca preguntaste. Nunca me preguntaste cómo estaba, si me sentía cómodo, si necesitaba algo. Simplemente asumiste que estaba bien, que siempre estaría bien, porque los padres siempre están bien, ¿verdad? Los padres no tienen sentimientos, no tienen dignidad, solo están ahí esperando ser útiles». Don Pedro guardó los documentos. «Don Roberto, si me permite, me retiro. He cumplido mi deber de informarle la situación. Si necesita algo más, estaré en la administración. Y si ellos», señaló a Sofía y Miguel, «intentan causarle problemas, no dude en llamarme. Tenemos servicio de seguridad en el edificio las 24 horas. Asentí. «Gracias, Pedro. Gracias por ser honesto, por no mentirme, por tratarme como lo que soy, el dueño de mi casa». Cuando la puerta se cerró detrás de don Pedro, el silencio regresó. Pero era diferente. Era ahora el silencio antes de una explosión. Sofía respiraba rápidamente, los puños apretados. Miguel tenía la cabeza agachada, mirando el piso que quería reemplazar con porcelanato blanco. Yo estaba de pie frente a ellos, sintiendo algo que no había sentido en años. Poder, control, justicia. Sofía fue la primera en hablar. Su voz era venenosa. «Usted es un viejo amargado», dijo. «Un hombre lleno de resentimiento que no soporta ver a su hijo feliz. Por eso hizo esto,
Por eso nos tendió esta trampa, porque no soporta que Miguel me ame más que a usted. Me acerqué a ella, tan cerca que pude ver el rímel corrido bajo sus ojos. Trampa, dije lentamente, llama trampa al hecho de que yo sea dueño de mi casa. Llama trampa al hecho de que yo existía antes que usted, que esta vida era mía antes de que llegara con sus tacones y su perfume y sus planes para borrarme. Miguel se levantó, colocándose entre nosotros dos. Papá, por favor. Sofía, cálmate. Esto se salió de control. Tenemos que pensar con claridad. Tenemos que encontrar al hombre que nos engañó. Tenemos que recuperar nuestro dinero. Me reí de nuevo. Recuperar su dinero. Ese es tu único problema ahora, ¿verdad? No que humillaste a tu padre, no que intentaste robarle su casa, solo que perdiste dinero. Esta no es su casa, gritó Sofía. Es solo una casa, solo paredes y ventanas, pero nosotros somos su familia, su hijo, su sangre. Y usted eligió las paredes, eligió los ladrillos, eligió el orgullo. Sentí las lágrimas quemarme los ojos, pero no las dejé salir. Yo todavía no he elegido nada, dije. Fueron ustedes quienes eligieron cuando decidieron que estorbaba, cuando planearon expulsarme, cuando midieron mi sala para sus muebles, cuando hablaron de mí como si no estuviera presente, como si no importara. Miguel se pasó las manos por el cabello. Papá, perdóname. Lo siento mucho. No sabía que te sentías así. No sabía que Sofía te había maltratado. Pensé que todo estaba bien, que éramos una familia feliz, repetí. En una familia feliz, Miguel, no se olvidan los cumpleaños, no se excluye al abuelo de las fotos familiares, no se le pide al padre que se vaya a dormir temprano porque molesta a los invitados, no se le pide que cocine para después atribuirse el mérito, no se planea robarle su hogar. Sofía se secó las lágrimas con rabia. Nunca quise robarle nada. Solo queríamos nuestra propia casa, nuestro propio espacio. Es normal, es lo que hacen las parejas jóvenes. La miré a los ojos. Si querían su propio espacio, podrían haberlo comprado con su dinero en otro lado. Pero no querían otro lugar, querían este lugar, mi lugar, porque era más fácil, porque pensaron que no diría nada, que simplemente empacaría mis cosas y desaparecería como un buen viejito obediente. En ese momento, el timbre sonó de nuevo. Los tres nos quedamos congelados. Miguel fue a abrir. Era doña Elena, mi vecina del piso de arriba. Traía un plato cubierto con papel aluminio. Te llamé antes, pero no contestaste. Traje unas quesadillas. Sé que hoy es un día especial para ti. Miró a Sofía y Miguel. Ah, ¿tienes visitas? Disculpa. No, Elena, pasa, dije. Ellos justamente estaban por irse. Elena entró, dejó el plato en la cocina y observó la escena, la cinta métrica en el suelo, los documentos en la mesa, las lágrimas de Sofía, la palidez de Miguel. Elena tenía 70 años, vivía en el edificio desde su construcción, sabía todo, veía todo. Roberto preguntó suavemente, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Asentí. Sí, Elena, pasó algo, llegó la verdad. Elena miró a Sofía duramente. Ah, ya entiendo. Ya les dijeron que el acta de compraventa era falsa, ¿verdad? Sofía y Miguel la miraron sorprendidos. ¿Usted sabía?, preguntó Miguel. Elena asintió. Todo el edificio sabía, mijo. Pedro nos avisó hace 2 semanas que alguien estaba intentando vender departamentos que no le pertenecían. Tu papá nos pidió que no dijéramos nada, quería ver hasta dónde llegaban. Y aquí estamos. Miguel me miró con incredulidad. Le dijiste a los vecinos que no hablaran, orquestaste todo esto. Orquestar, dije, es una palabra muy grande, simplemente no detuve su caída. La diferencia es importante. Elena dejó su bolsa en la mesa de la cocina y cruzó los brazos. Roberto no orquestó nada, dijo con voz firme. Solo se protegió. Cuando Pedro nos dijo que había un estafador vendiendo propiedades falsas en el edificio, tu papá nos pidió que si alguien preguntaba sobre él o sobre esta casa, dijéramos la verdad. Nada más que la verdad. Sofía apuntó un dedo tembloroso hacia ella, pero nadie nos dijo nada, nadie nos advirtió. Elena la miró fríamente. Porque nadie preguntó, señora. Ustedes nunca fueron a la administración, nunca verificaron con el administrador.
Nunca tocaron una puerta para confirmar quién era el verdadero dueño. Simplemente le creyeron a un extraño y pagaron 600,000 pesos sin verificar nada. Miguel se desplomó en un sillón, la cabeza entre las manos. 600,000 pesos, murmuró. Todos mis ahorros, todo. Elena chasqueó la lengua. Debiste preguntar primero, mijo. Conozco a tu padre desde que llegó a este edificio. 28 años. Lo vi llegar con las cajas, viudo, con niños pequeños. Lo vi trabajar horas extras en la fábrica. Lo vi llorar cuando murió tu mamá. Lo vi criarte. Y ahora vienes con esta mujer y quieren echarlo de su propia casa. ¿Qué clase de hijo hace eso? Sofía se levantó. Ya basta. No nos vamos a quedar aquí para ser juzgados por una vieja chismosa. Miguel, vámonos. Vamos a hablar con un abogado. Esto no se va a quedar así. Elena respondió. Vayan con todos los abogados que quieran. Los documentos de Roberto son legales. Los suyos son basura. Fin de la historia. Sofía agarró su bolsa con furia y se dirigió a la puerta. Miguel se levantó lentamente, mirándome. Papá, murmuró. Necesito tiempo para digerir todo esto, para entender. No sé qué decir ahora. No necesitas decir nada, respondí. Ya dijiste todo con tus acciones, con tu silencio, con tu complicidad. Miguel abrió la boca como para responder, pero Sofía lo jaló del brazo. Vámonos, ordenó. Ya perdimos suficiente tiempo aquí. Se fueron. La puerta se cerró con un ruido seco. El silencio que quedó era diferente. Ya no era tenso, solo vacío. Elena me abrazó. Ay, Roberto, lo siento, sé que es tu hijo, sé que duele. Apoyé mi cabeza en su hombro. Elena olía a canela y jabón de lavanda. Olía a bondad, a verdad. Duele, admití, duele mucho, pero no podía dejar que siguieran pisoteándome. No podía seguir siendo invisible en mi propia casa. Elena me apretó más fuerte. Hiciste lo correcto. A veces el amor también es poner límites, también es decir basta. Nos sentamos en el sofá. Elena sirvió café de mi cafetera, la que había comprado en 1998. 2 tazas, sin azúcar para mí, con 2 cucharadas para ella. 28 años de vecindad te enseñan esas cosas. Roberto, dijo después de un largo silencio, ¿qué vas a hacer ahora? Me encogí de hombros. No lo sé. Solo sé que esta casa es mía, que no me voy a ir, que no voy a dejar que me quiten lo que es mío. Elena asintió. Qué bueno, porque esta casa tiene tu historia en cada rincón, y nadie tiene derecho a borrarla. Bebimos nuestro café en silencio. Podía escuchar el reloj de pared, ese reloj que mi esposa había colgado el primer día, que había marcado cada segundo de nuestras vidas, cada alegría, cada dolor, cada momento. A la mañana siguiente recibí una llamada. Era la licenciada Hernández, la abogada de la administración del edificio. Don Roberto, necesito que venga a mi oficina. Hay documentos que debe firmar y hay otra cosa que necesita saber. Llegué a las 10 de la mañana. La licenciada Hernández tenía una oficina llena de expedientes. Me senté frente a su escritorio. Empujó una carpeta hacia mí. Don Roberto, profundizamos en la investigación sobre el caso de su nuera. El hombre que les vendió el acta falsa se llama Fernando Salgado. Tiene antecedentes. Ya estafó al menos 15 familias en los últimos 2 años, siempre con el mismo método. Falsifica escrituras de propiedades ocupadas por personas mayores. Les dice a los compradores ingenuos que los dueños originales se están mudando o ya fallecieron. Sentí un escalofrío. Entonces Sofía no es la única víctima. La licenciada negó con la cabeza. No, pero su caso es diferente porque usted está aquí, está vivo, tiene todos sus documentos en regla. En otros casos, algunas propiedades sí pertenecían a personas fallecidas y las familias no tenían papeles claros. Hubo litigios largos, desalojos. Fue terrible. Abrí la carpeta. Había fotos de Fernando Salgado, un hombre de unos 40 años, bien vestido, sonrisa amable, el tipo de persona en quien confiarías. La licenciada continuó. La policía ya tiene orden de aprehensión, pero él huyó, probablemente al extranjero. El dinero que pagó su nuera, los 600,000 pesos, probablemente ya no existe. Se transfirió a cuentas en el extranjero. Se perdió. Cerré la carpeta. Entonces Sofía lo perdió todo. La licenciada asintió.
Me temo que sí. Legalmente usted no tiene ninguna responsabilidad, no estaba obligado a advertirles, no participó en el fraude. Su única falta, si se le puede llamar falta, es no haber impedido algo que no era su responsabilidad impedir. Salí de la oficina de la licenciada con un peso en el pecho, 600,000 pesos, todos los ahorros de mi hijo, perdidos por ambición, por imprudencia, por querer algo que no les pertenecía, pero también por mi silencio, por mi decisión de no advertirles, de dejarlos caer. Caminé por el parque frente al edificio, los mismos árboles, las mismas bancas. Me senté donde solía sentarme con mi esposa. Cerré los ojos. ¿Hice bien?, pregunté en voz alta. Una parte de mí decía que sí. Otra parte murmuraba dudas. Esa tarde, preparando la cena, encontré algo. Estaba guardando platos cuando vi una caja en el fondo del armario. Una caja de madera que no había abierto en años. La tomé con cuidado. Adentro había cartas, cartas de mi esposa. Las había escrito durante los meses antes de morir, cuando sabía que el cáncer estaba ganando, cuando sabía que me dejaría solo. Tomé una al azar. Estaba fechada 3 meses antes de su muerte. Mi querido Roberto, decía la carta con su letra inclinada, si lees esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por dejarte, perdóname por no poder acompañarte más, pero necesitas saber algo importante. Esta casa es tu fortaleza. Tú la compraste, la pagaste con el dinero de tus padres, con tu sacrificio. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Nunca permitas que te la quiten. Y si algún día nuestros hijos olvidan lo que hiciste por ellos, recuérdales, no con enojo, sino con la verdad. La verdad siempre prevalece, mi amor. Las lágrimas cayeron sobre el papel, manchando la tinta antigua. Mi esposa sabía que algún día necesitaría recordar, necesitaría fuerza. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo para no perderte el desenlace. La justicia está por llegar. Seguí leyendo. Roberto, sé que eres fuerte, más fuerte de lo que tú mismo crees. Criaste a nuestros hijos prácticamente solo mientras yo estaba enferma. Trabajaste hasta el agotamiento. Nunca te quejaste. Esa fuerza no te abandona cuando muero. Se queda ahí. Úsala. Protégete, porque la gente olvida. Hasta los hijos olvidan. No por maldad, sino por distracción, por egoísmo, por su propia vida. Tu trabajo es recordarles quién eres, no con palabras dulces, sino con límites claros. Doblé la carta con cuidado. Mi esposa me había dejado más que recuerdos. Me había dejado permiso para ser fuerte, para defenderme, para no desaparecer. Abrí otra carta. Esta era más corta. Roberto, si alguien intenta quitarte la casa, lucha. No importa quién sea, no importa si es familia. La casa no es solo ladrillos, es tu dignidad, es tu historia. Es la prueba de que existes, de que trabajaste, de que amaste. Nunca las cedas. Guardé las cartas en la caja y las coloqué en mi mesita de noche, donde pudiera verlas cada mañana, cada noche, donde me recordaran por qué había hecho lo que hice, por qué había dejado que Miguel y Sofía cayeran en la trampa. No por crueldad, sino por necesidad, por supervivencia, por justicia. Al día siguiente, Miguel apareció solo, tocó el timbre al mediodía. Abrí la puerta y lo encontré demacrado, ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada. «Papá», dijo con voz ronca, «¿puedo pasar un momento? No me quedaré mucho, solo necesito hablar contigo». Lo dejé entrar, no ofrecí café, no ofrecí asiento, simplemente esperé, de pie en medio de la sala. Miguel caminó hasta la ventana, la misma ventana donde Sofía había planeado poner sus plantas de revista. Sofía se fue, dijo sin mirarme. Regresó con su mamá. Dijo que no puede verme ahora, que necesita espacio, que todo esto es mi culpa, porque no verifiqué la propiedad, porque confié en el vendedor, porque no te pregunté a ti. Esperé. No dije nada. Miguel se volteó hacia mí. Tenías razón, papá. En todo. Sofía solo quería la casa. Nunca te respetó. Y yo fui un cobarde, un idiota, un mal hijo. Su voz se quebró. Miguel se desplomó en el sofá.
el mismo sofá donde había muerto su madre, donde yo había llorado, donde habíamos sido familia antes de que Sofía llegara a redecorarlo todo. Lo perdí todo, papá, murmuró. Todo. 600.000 pesos, mis ahorros, mi matrimonio, tu respeto, todo. Me quedé de pie, los brazos cruzados. No perdiste mi respeto, Miguel. Lo regalaste. Hay una diferencia. Levantó los ojos. Estaban rojos, hinchados. Tenía la mirada de un niño perdido, del niño que había sido, del niño que crié solo después de que su madre enfermara. Papá, no sé cómo pasó, dijo. No sé en qué momento dejé de verte, de escucharte. Sofía tenía una forma de hablar, de convencerme. Decía que eras anticuado, que no entendías cómo funcionan las relaciones modernas, que los suegros debían dejar espacio a las parejas jóvenes. Y le creí. Dios mío, le creí todo. Me senté frente a él, pero mantuve mi distancia. Relaciones modernas, repetí. Así llaman ahora a la falta de respeto, al olvido de dónde vienes y quién te crió. Miguel se pasó las manos por la cara. Recuerdo, papá, recuerdo todo. Cómo trabajabas horas extras en la fábrica, cómo llegabas tan cansado que apenas podías caminar, pero igual preparabas la cena. Cómo vendiste las joyas de mamá para pagar mis estudios. Cómo lloraste cuando me gradué. Recuerdo todo. Pero Sofía tenía una forma de hacer que todo eso pareciera insignificante, como si fuera tu obligación, como si no hubiera razón para agradecerte por hacer lo que los padres hacen. Lo que los padres hacen, dije lentamente, los padres no tienen obligación de sacrificarlo todo, Miguel. Fue mi decisión, mi amor, mi elección, pero el amor debe ser recíproco, debe haber respeto. Y tú dejaste que me tratara como a un sirviente, como un estorbo, como algo que debía eliminarse. Miguel asintió, la cabeza agachada. Lo sé y me odio por eso. Cada vez que Sofía hablaba mal de ti, sabía que estaba mal, pero no decía nada porque quería paz, porque quería que mi matrimonio funcionara, porque fui un cobarde. Hubo un largo silencio. Podía escuchar el tráfico en la calle, el ladrido lejano de un perro, el tic-tac del reloj que la madre de Miguel había colgado hace tantos años. Miguel, dije finalmente, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? No por cortesía, de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste conmigo y simplemente hablamos como solíamos hacerlo antes? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No lo sé, papá, no lo recuerdo, y eso me mata. Me levanté, tocando el estante donde estaban las fotos familiares, la foto de mi boda, la de Miguel bebé, la de Carmen en su graduación, la de todos juntos antes de que el cáncer llegara, antes de que la muerte nos visitara, antes de que Sofía existiera en nuestras vidas. Esta casa tiene memoria, Miguel, dije. Cada rincón, cada pared, y yo también tengo memoria. No puedo olvidar cómo me trataron, cómo planearon expulsarme, cómo midieron mi sala para sus muebles, mientras yo estaba sentado ahí invisible. Miguel se levantó y caminó hacia mí. Papá, sé que no merezco tu perdón, sé que lo que hicimos es imperdonable, pero necesito que sepas que nunca quise herirte. Nunca quise hacerte sentir invisible, solo estaba cegado. Era un idioto enamorado que no veía más allá de lo que su esposa decía. Lo detuve con un gesto. El amor no te ciega, Miguel. El amor te hace ver mejor. Lo que tenías no era amor, era obsesión. Era miedo a estar solo. Era debilidad. Sus hombros temblaron. Comenzó a llorar, un llanto profundo que salía del pecho, como cuando era niño y se caía, como cuando murió su madre y lloró en mis brazos durante horas. Papá, perdóname, suplicó entre sollozos. Por favor, no sé cómo arreglar esto. No sé cómo recuperar tu confianza, pero haré lo que sea, todo lo que me pidas. No me des la espalda, no me abandones. Sentí mi propio corazón romperse porque a pesar de mi enojo, a pesar de mi herida, seguía siendo mi hijo, seguía siendo el bebé que cargué, el niño que protegí, el hombre que crié solo. Pero también sabía que el perdón no podía venir fácilmente, que si le perdonaba ahora, sin consecuencias, sin aprendizaje, solo le enseñaría que podía herirme y volver cuando le conviniera. Miguel, dije con voz firme, necesito tiempo, necesito espacio, necesito digerir todo lo que pasó.
No puedes venir aquí a llorar y esperar que todo vuelva a ser como antes, porque nunca volverá a ser como antes. Algo se rompió, y las cosas rotas no vuelven a ser iguales, aunque las pegues. Miguel se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo, murmuró. Entiendo. Solo quería que supieras que lo siento, que me arrepiento. Daría lo que fuera por regresar el tiempo y hacer las cosas diferente. Caminó hacia la puerta lentamente, como si cada paso le doliera. Antes de salir, se volteó una última vez. Papá, esta casa está llena de tus recuerdos, de mamá, de nosotros. Sofía tenía razón en una cosa, no es solo una casa, es tu vida, y yo intenté quitártela. No sé si podrás perdonarme algún día por eso. Se fue. La puerta se cerró suavemente. Me quedé de pie en medio de la sala, rodeado de silencio y recuerdos. Caminé hasta mi habitación. Abrí el cajón de la mesita de noche. Tomé la caja con las cartas de mi esposa. Las leí una tras otra. Todas decían lo mismo de diferentes formas. Sé fuerte, protégete, no dejes que te borren. Eres más de lo que ven. Eres todo. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todo lo que había pasado, en cómo había llegado a este punto, en cómo mi propia familia había intentado desplazarme, en cómo tuve que defenderme contra mi propio hijo. Pensé en Carmen, mi hija, que vivía en Estados Unidos, que llamaba una vez al mes, que enviaba postales, que tenía su propia vida. Carmen no sabía nada de esto, y me alegraba, porque Carmen siempre me había respetado, siempre me había valorado, siempre me había visto. A las 3 de la mañana me levanté, fui a la cocina, preparé un té de manzanilla, me senté junto a la ventana. La ciudad dormía, las luces parpadeaban a lo lejos. Pensé en todas las noches que había pasado así, solo, despierto, pensando, preocupándome, planeando, sobreviviendo. 65 años, toda una vida, y todavía tenía que luchar por mi lugar en el mundo. Al día siguiente llamé a la licenciada Hernández. Necesito cambiar mi testamento. Le dije, necesito asegurarme de que esta casa esté protegida, que nadie pueda quitármela, que cuando muera vaya a quien yo decida y no a quien presuma que le corresponde. La licenciada me dio cita para esa misma tarde. Nos sentamos en su oficina, sacó formularios, documentos legales. Don Roberto, me preguntó, ¿está seguro de a quién quiere dejar la propiedad? Asintí, a mi hija Carmen. Y si ella no la quiere, que se venda y el dinero se done a un hogar para adultos mayores víctimas de abuso familiar. La licenciada levantó las cejas. Es una decisión fuerte, dijo. ¿Está seguro? Completamente seguro, respondí. Mi hijo tuvo su oportunidad, tuvo años de oportunidades, y eligió a una mujer que solo veía esta casa como un botín, eligió el silencio antes que mi dignidad. Ahora yo hago mi elección. Firmé los documentos, cada página, cada línea, con mano firme, sin dudas. La licenciada los guardó en un sobrecafé. Está registrado, dijo. Nadie puede cambiar esto sin su autorización. Y si le pasa algo, el testamento se ejecuta automáticamente. Salí de la oficina sintiendo algo extraño, algo que se parecía a la paz pero también a la tristeza, porque protegerme significaba alejarme, significaba levantar muros donde antes había puertas, significaba aceptar que mi familia no era lo que creí, que el amor no era incondicional, que hasta los hijos podían olvidar, podían traicionar, podían herir. 3 semanas pasaron. Miguel llamaba cada 2 días, no contestaba, dejaba que las llamadas fueran al buzón, escuchaba esos mensajes después. Papá, por favor, papá, necesito hablar contigo, papá, te extraño, papá, perdóname. Su voz cada vez más quebrada, más desesperada, pero yo no estaba listo, todavía no. Doña Elena me visitaba todas las tardes, traía comida, traía compañía, traía normalidad. Roberto, me decía, sé que duele, pero hiciste lo correcto. Los hijos deben aprender que los padres también tienen límites, que también pueden decir basta. Un día, tomando café, me hizo una pregunta que nadie más se había atrevido a hacer. ¿Tú crees que Miguel realmente cambió o solo tiene miedo porque lo perdió todo? Pensé largo rato. No lo sé, Elena, admití finalmente. No sé si este arrepentimiento es real o solo es miedo. Miedo a estar solo, miedo a enfrentar sus errores. Elena asintió.
El tiempo te lo dirá. Los actos hablan más que las palabras. Si realmente cambió, lo verás. Si no, también lo verás. Y entonces sabrás qué hacer. Bebí mi café lentamente. Sabía que tenía razón, que el tiempo era el único juez verdadero. 2 meses después de todo lo que había pasado, algo cambió en mí. No fue repentino, fue gradual, como el amanecer que llega despacio sin anunciarse. Me desperté una mañana y supe que no podía seguir viviendo en la amargura, que defender mi casa había sido necesario, pero que quedarme prisionero del dolor no lo era. Mi esposa siempre decía que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en rencor. Y tenía razón. Me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo. Empecé a escribir. No sabía bien qué, simplemente dejé que las palabras fluyeran. Escribí sobre la casa, sobre lo que significaba para mí, sobre por qué había luchado tanto por ella. Y al escribir, algo se aclaró en mi mente. Esta casa no era solo paredes y recuerdos, era un símbolo. Un símbolo de que hombres como yo existen, trabajan, compran, construyen y merecen respeto. Llamé a Elena esa misma tarde. Necesito tu ayuda, le dije. Quiero hacer algo con esta casa, algo que importe. Elena llegó en 10 minutos, con su propio cuaderno y ojos brillantes. Cuéntame, dijo sentándose frente a mí. Respiré profundo. Quiero transformar una parte de esta casa en un espacio comunitario para hombres mayores, para los que han sido desplazados por su familia, los que han sido olvidados, los que necesitan un lugar donde recordar que todavía importan. Elena se quedó callada un largo momento, luego sonrió, una sonrisa grande, genuina. Es hermoso, es exactamente lo que este mundo necesita, y te voy a ayudar. Comenzamos a planear esa misma tarde. Decidimos usar la habitación de Carmen, que estaba vacía desde hace años. La transformaríamos en un espacio de reunión con sillones cómodos, libros, té y café. Un lugar donde los hombres pudieran venir a platicar, a desahogarse, a hacer amistades. Hablé con don Pedro Vargas, el administrador. Le expliqué mi idea. No solo la apoyó, sino que ofreció la ayuda de la administración. Don Roberto dijo, esto es exactamente lo que nuestra comunidad necesita. Hay tantos hombres en este edificio que viven solos, que han sido desplazados por su propia familia. Usted les está dando voz, les está dando dignidad. Obtuvimos los permisos. Don Pedro habló con el Consejo de Administración. Todos aprobaron. Elena corrió la voz y yo comencé a transformar la habitación. Pinté las paredes de azul cielo, un color cálido, acogedor. Compré cortinas nuevas color crema. Puse estantes con libros donados por los vecinos. Instalamos una mesa redonda con 6 sillas. Preparé un rincón de té con diferentes sabores. Jamaica, manzanilla, té de limón, canela. En la pared colgué un letrero que había fabricado yo mismo con madera reciclada. Decía simplemente, aquí importas. La primera reunión fue un sábado por la tarde. No sabía si vendría alguien. Elena trajo galletas. Don Pedro ayudó a acomodar las sillas. Preparé el té y esperé. A las 3 en punto tocaron la puerta. Era Carlos, un hombre de 72 años, que vivía en el 4º piso. Lo había visto en el elevador, pero nunca habíamos platicado mucho. ¿Puedo pasar?, preguntó tímidamente. Vi el anuncio en el lobby. Por supuesto, Carlos, dije con una sonrisa. Bienvenido. Carlos entró lentamente, mirando todo con ojos húmedos. Este lugar es hermoso, murmuró. Hace años que no me sentía bienvenido en ningún lado. Se sentó y empezó a hablar. Contó que su hijo y su nuera lo habían desalojado de su casa hace 3 años, que lo habían puesto en un departamento pequeño y oscuro, que lo visitaban una vez al mes por obligación, que se sentía invisible, desechable. Mientras hablaba, tocaron otra vez. Llegó Rosa, de 68 años. Luego otro y otro, en total 6 personas esa primera tarde. Todos tenían historias similares, familias que los habían desplazado, hijos que olvidaban llamar, nueras o yernos que los trataban como carga, propiedades que casi perdieron o que perdieron, dignidad robada, identidad borrada. Nos sentamos en círculo, compartimos té, compartimos historias, compartimos lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo no me sentía solo en mi dolor.
No era el único. Éramos muchos. Carlos fue el primero en decirlo. Gracias, Roberto, dijo con voz emocionada. Gracias por recordarme que todavía existo, que todavía tengo valor. Los demás asintieron. Rosa tomó mi mano. Lo que está haciendo aquí es más que un espacio, dijo. Es un refugio, es un recordatorio de que merecemos respeto, sin importar nuestra edad. Sentí algo cálido en mi pecho, algo que no había sentido desde antes de todo el problema con Sofía. Un propósito, un sentido, un renacimiento. Las reuniones se volvieron semanales, todos los sábados a las 3 de la tarde. El grupo creció, 10 personas, 15, 20. Tuvimos que pedir más sillas. Don Pedro consiguió donaciones de una mueblería. Elena empezó a traer pan dulce cada semana. Yo preparaba diferentes tés. Aprendía nuevas recetas. El espacio se llenó de vida, de voces, de risas, de sanación. Una tarde, mientras limpiaba después de una reunión, Carlos se quedó para ayudarme. Roberto, me preguntó mientras secaba las tazas, ¿tu hijo sabe lo que estás haciendo aquí? Negué con la cabeza. No. Miguel sigue llamando, pero no contesto. Todavía no estoy listo, Carlos asintió. Entiendo. Pero algún día vas a tener que decidir si lo perdonas o no. El rencor pesa, pesa más que cualquier casa. Sabía que tenía razón. El rencor pesaba. Cada día que no contestaba las llamadas de Miguel, sentía ese peso. Pero también sentía que perdonar demasiado pronto sería traicionarme. Sería decirle que podía herirme sin consecuencias. No sé cómo perdonar eso, Carlos, admití. No sé cómo mirar a mi hijo sin ver la traición, sin recordar cómo planearon expulsarme, cómo me midieron como si fuera un mueble viejo para reemplazar. Carlos dejó el trapo en la mesa y tomó mis manos. El perdón no significa olvidar, Roberto. Significa soltar, dejar de cargar el peso de lo que te hicieron. Puedes perdonar y aún así poner límites. Puedes perdonar y nunca volver a ser el mismo con él. El perdón es para ti, no para él. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante días. Un miércoles por la tarde, 3 meses después de todo, Miguel reapareció. Esta vez no tocó la puerta. Estaba sentado en el pasillo frente a mi puerta cuando regresé del mercado. «Papá», dijo levantándose rápidamente, «por favor, escúchame solo 5 minutos. Es todo lo que pido». Miré las bolsas del mercado en mis manos. Miré su cara demacrada, más delgada. Miré sus ojos que ya no tenían esa arrogancia de antes. Solo cansancio, solo dolor. «Está bien», dije finalmente. 5 minutos. Abrí la puerta. Entramos. Miguel miró alrededor. Vio las sillas en la habitación de Carmen. Vio los libros, el letrero, las tazas en la mesa. «¿Qué es esto?», preguntó. «Mi nuevo proyecto», respondí. Un espacio para hombres mayores que han sido desplazados por su familia, para hombres como yo. Miguel se quedó mirando el letrero. «Aquí importas». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «estoy yendo a terapia 2 veces por semana. Necesitaba entender cómo llegué a ser tan ciego, cómo pude herirte así. Y he aprendido cosas. Aprendí que fui un hijo terrible, que prioricé a mi esposa sobre ti sin preguntarme si era justo, que me dejé manipular porque era más fácil que enfrentar la verdad». Se sentó en el sofá, ese sofá lleno de historia. «Sofía y yo nos divorciamos», continuó. «Firmamos los papeles la semana pasada. Ella nunca regresó después de ese día, solo mandó un abogado. Ella se quedó con el coche. Yo me quedé con las deudas, los 600,000 pesos perdidos. No supe qué decir. Una parte de mí sentía satisfacción, otra parte compasión». Miguel no me miraba, simplemente siguió hablando. «Vivo en un departamento chico. Hago horas extras para pagar lo que debemos, o mejor dicho, lo que debo. Todo está a mi nombre. ¿Y sabes qué es lo peor, papá? Lo peor no es el dinero. Es saber que te perdí por eso, que cambié a mi padre por una mujer que solo quería cosas, que solo quería estatus, que nunca me amó de verdad». «Ahí te equivocas», dije finalmente. «Lo peor no es que me perdiste, lo peor es que estabas dispuesto a perderme. Esa es la diferencia». Miguel levantó la vista. «Tienes razón», murmuró. «Y no sé si me perdonarás algún día, pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor,
de ser el hijo que merecías tener, de ser el hombre que mamá quería que fuera. Me mostró algo en su celular, una foto. Era él en un comedor comunitario sirviendo comida. Empecé a hacer servicio voluntario, explicó, en un comedor para adultos mayores 3 veces por semana. No lo hago para que me perdones, lo hago porque necesito entender. Necesito ver a los adultos mayores como seres humanos completos, no como estorbos como te vi a ti. Me senté frente a él. Los 5 minutos ya habían pasado, pero no lo detuve. Miguel, dije lentamente, aprecio que estés tratando de cambiar, pero el cambio no se demuestra en semanas, se demuestra en años, en acciones consistentes. No puedo perdonarte todavía, no porque no quiera, sino porque necesito ver que este cambio es real, que no es solo miedo a estar solo, que no es solo culpa pasajera, asintió. Entiendo, papá, y no voy a presionarte. Solo quería que supieras que no me he rendido, que voy a seguir tratando de ser mejor. Y cuando estés listo, si algún día estás listo, estaré ahí. Se levantó para irse. Antes de llegar a la puerta lo detuve. Miguel, se volteó. Puedes venir los sábados a las reuniones, no como mi hijo, como voluntario. Podemos usar ayuda para servir el té, mover las sillas, escuchar, pero con una condición. Ninguna de estas personas debe saber que eres mi hijo. Eres solo Miguel, un voluntario. Nada más. Sus ojos se iluminaron. ¿En serio, papá? ¿En serio? Asentí. Pero con una condición. Ninguna de estas personas debe saber que eres mi hijo. Eres solo Miguel, un voluntario. Nada más. Acepto, dijo rápidamente. Acepto cualquier condición. Solo quiero ayudar. Quiero aprender. El primer sábado que Miguel vino como voluntario, llegó 30 minutos antes. Tocó la puerta suavemente. Traía una caja con galletas frescas. Las hice yo mismo, dijo tímidamente. No sé si estén buenas, pero quería contribuir. Probé una. Estaban buenas, no perfectas, pero hechas con esfuerzo, con intención. Están bien, dije. Puedes ponerlas en la mesa. Cuando la gente empezó a llegar, Miguel los recibió con una cortesía que no había visto en él desde hace años. Buenas tardes, don Carlos, decía. Permítame ayudarlo con su bastón. Por favor, siéntese donde se sienta más cómodo. ¿Le puedo ofrecer un té? Los hombres lo miraban sorprendidos. Un joven educado, atento. Algo raro en estos tiempos. Elena me miró levantando una ceja. ¿Quién es?, murmuró. Un voluntario, respondí. Eso es todo. Durante la reunión, Miguel se sentó en una silla al fondo. No habló, solo escuchó. Escuchó a Rosa contar cómo su hija la había puesto en un asilo sin consultarla. Escuchó a Carlos hablar de cómo su hijo había vendido sus herramientas sin permiso. Escuchó a otro hombre, Antonio, contar cómo su familia había olvidado su cumpleaños por 3er año consecutivo. Vi los ojos de Miguel llenarse de lágrimas. Vi cómo apretaba los puños, cómo respiraba profundo para no llorar. Al final de la reunión, ayudó a lavar las tazas, a guardar las sillas, a barrer el piso. Trabajó en silencio, con la cabeza agachada. Cuando todos se fueron, se quedó de pie en medio del cuarto. Papá, dijo con voz ahogada, yo hice eso. Fui ese hijo, el que olvida, el que desplaza, el que trata a su padre como si fuera invisible. Asentí. Sí, Miguel, lo fuiste. Pero ahora lo sabes, y saber es el primer paso para cambiar. Las semanas pasaron. Miguel venía todos los sábados sin falta. Lloviera o tronara. Llegaba temprano. Se iba tarde. La gente empezó a apreciarlo. Ah, Miguel, decía Carlos, es usted un joven tan atento. Su mamá debe estar muy orgullosa de usted. Miguel me miraba de reojo. Yo no decía nada, solo sonreía. Un día, Rosa le preguntó directamente, Miguel, ¿tiene familia? ¿Cómo es su relación con su papá? Miguel bajó la vista. Cometí errores terribles con mi papá, dijo. Lo herí profundamente, y ahora estoy tratando de aprender a ser mejor para él y para todos los hombres como él. La gente se miró. Hubo un silencio respetuoso. Luego Carlos habló. El hecho de que reconozca eso ya es mucho, Miguel. La mayoría de los hijos nunca lo hace. Nunca reconocen que hirieron, olvidaron, desplazaron. Usted está aquí, está aprendiendo. Eso dice mucho de su carácter. Miguel discretamente se secó las lágrimas.
Gracias, don Carlos. Eso significa mucho. Un sábado, 2 meses después de que Miguel empezó a venir, Elena llegó con noticias. Hay un reportero del periódico local que quiere hacer un reportaje sobre lo que estás haciendo aquí. Dice que es inspirador, que más comunidades deberían tener algo así. Me sentí nervioso. No lo sé, Elena. No hice esto para salir en el periódico. Lo hice porque era necesario. Elena tomó mis manos. Precisamente por eso deberías hacerlo, porque otros hombres necesitan saber que esto existe, que no están solos, que hay lugares donde importan. Acepté la entrevista. El reportero, que se llamaba Lucas, llegó un miércoles. Tenía una cámara pequeña y una libreta. Me hizo preguntas sobre cómo nació la idea, por qué era importante, sobre mi historia personal. Conté todo. La casa, el acta fraudulenta, el intento de desplazarme, mi decisión de transformar el dolor en propósito. Lucas escribía rápidamente, asintiendo. Don Roberto, me dijo al final, su historia va a resonar con miles de personas, especialmente hombres mayores que viven lo mismo. Les está dando voz. El artículo salió 2 semanas después. Ocupaba una página entera. Había fotos del espacio, de la gente en círculo, de las tazas de té, de mí sonriendo junto al letrero que decía «Aquí importas». El título era «La casa que no pudieron robarle ahora es refugio para otros». Leí el artículo 3 veces. Lucas había capturado todo, el dolor, la lucha, el renacimiento. Al final del artículo había una frase mía que no recordaba haber dicho, pero que era completamente cierta. Los hombres mayores no somos muebles viejos para tirar. Somos bibliotecas vivientes que merecemos respeto. Después de la publicación del artículo, todo cambió. Mi teléfono no dejaba de sonar. Hombres de toda la ciudad llamaban preguntando si podían venir, si podían ser parte del grupo. Don Pedro tuvo que conseguir un salón más grande en el edificio. Las reuniones crecieron. 30 personas, 40, 50. Tuvimos que organizarnos en 2 grupos, uno el sábado, uno el miércoles. Miguel seguía viniendo, ahora a las 2 reuniones. Seguía sirviendo el té, seguía escuchando, seguía aprendiendo. Una tarde, después de una reunión, Carlos se me acercó. Necesito decirte algo. Ya sé quién es Miguel. Vi la foto en el artículo, la que está en tu estante. Es tu hijo. Me quedé callado. Carlos continuó. No dije nada porque respeto tu decisión de mantenerlo privado, pero necesito que sepas algo. Ese joven ha cambiado. Lo veo en sus ojos, en la forma como trata a cada hombre que llega aquí, con reverencia, con respeto, como si cada uno de nosotros fuera su propio padre. Eso no se finge. Es real. ¿Crees en las segundas oportunidades? Si esta historia de redención te inspira, dale like y suscríbete a los consejos del abuelo. Historias como esta necesitan ser escuchadas. Compártela con alguien que la necesite. Esa noche, después de que todos se fueron, Miguel se quedó para ayudarme a limpiar. Trabajamos en silencio durante un rato. Luego, mientras secaba las tazas, habló. Papá, sé que todavía no me has perdonado y lo entiendo, pero necesito que sepas que estos meses han sido los más importantes de mi vida. He aprendido más aquí escuchando a estos hombres que en todos mis años de adulto. Aprendí sobre dignidad, sobre respeto, sobre el valor de las personas sin importar la edad. Lo miré, realmente lo vi. Ya no era el hombre arrogante que había medido mi sala. Ya no era el hijo ciego que había elegido a su esposa sobre su padre. Era alguien diferente, alguien que estaba creciendo, alguien que estaba sanando. Miguel, dije lentamente, el perdón no viene de repente, viene por capas, como pintura, una capa a la vez. Y creo que estoy empezando a pintarte de nuevo, a verte de nuevo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Es más de lo que merezco, papá. Negué con la cabeza. No es más de lo que mereces. Es exactamente lo que mereces por hacer el trabajo, por mostrarme con actos, no solo con palabras, que has cambiado. Nos abrazamos por primera vez en casi un año. Un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que no podíamos decir con palabras. Dolor, perdón, esperanza, amor. 3 meses después, en una reunión del sábado, algo inesperado pasó. Llegó una persona nueva,
más joven que los demás, quizás de unos 50 años, entró con la cabeza agachada, los ojos rojos. Elena la recibió y la guió a una silla. Cuando la mujer levantó la vista, Miguel palideció. Era Sofía. El silencio fue inmediato. Todos miraban entre Miguel y Sofía. Me quedé paralizado. Sofía tenía la cara demacrada, más delgada, sin maquillaje, sin esa arrogancia que la definía antes. Yo, comenzó con voz temblorosa, vi el artículo en el periódico. Leí sobre este lugar, sobre lo que hacen aquí, y pensé que tal vez yo también necesitaba estar aquí. Carlos habló primero. Todos son bienvenidos aquí, dijo firmemente. No importa su pasado, no importan sus errores. Este es un espacio de sanación. Sofía asintió. Gracias. No sé si tengo derecho a estar aquí, pero lo perdí todo. Mi matrimonio, mi casa, mi dignidad. Y me di cuenta de que fui la villana en la historia de alguien, en la historia de don Roberto. Todas las miradas se voltearon hacia mí. El cuarto estaba tan silencioso que podía escuchar mi propio corazón. Sofía me miró directamente. Don Roberto, dijo, no espero su perdón, no lo merezco, pero necesito que sepa que ahora entiendo lo que hice, entiendo el dolor que causé, y si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Me levanté, mirándola. Esta mujer que había intentado robar mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo, esta mujer que había manipulado a mi hijo, que me había tratado como un estorbo, ahora estaba frente a mí quebrada, humilde, humana. Sofía se sentó en la única silla libre al otro lado del círculo. Miguel no se movió de su lugar junto a la ventana. Los demás esperaban mi reacción, mi palabra, mi decisión, porque este era mi espacio, mi refugio. Y ahora la mujer que había intentado destruirme pedía entrar. Respiré profundo, miré a Carlos, asintió casi imperceptiblemente, como dándome permiso para sentir lo que necesitaba sentir. Sofía, dije finalmente, mi voz más firme de lo que esperaba. Este espacio existe porque hombres como yo hemos sido desplazados, olvidados, tratados como si no importáramos. Usted fue parte de eso, intentó borrarme de mi propia casa. Sofía bajó la cabeza. Lo sé, murmuró, lo sé y me avergüenzo. Cada día, levanté la mano. No he terminado. Levantó la vista, los ojos llenos de lágrimas, pero también sé, continué, que el dolor transforma a las personas, que perderlo todo te enseña lo que realmente importa. Y si está aquí, si realmente vino a sanar y no a manipular, entonces debe entender algo. No hay lugar aquí para el ego, no hay lugar para la falsedad. Solo hay verdad, dolor honesto y trabajo real para ser mejor. Sofía asintió. Entiendo, acepto esas condiciones. Solo necesito un lugar donde aprender, donde entender qué me convirtió en la persona que fui. Rosa tomó la palabra. Todos hemos sido villanos en algún momento de nuestras vidas, dijo mirando a Sofía. Todos hemos herido a alguien. La diferencia está en reconocerlo, en trabajar para cambiar. Si viene con humildad, es bienvenida. Sofía se secó las lágrimas. Gracias por darme esta oportunidad. Miguel se quedó inmóvil. Podía ver la tensión en sus hombros, la forma como apretaba la mandíbula. Esa tarde, Sofía simplemente escuchó. No habló de su historia, no se victimizó, solo escuchó a los demás. Escuchó a Rosa hablar de su hija, escuchó a Antonio contar sobre su familia, escuchó atentamente, con los ojos rojos, asintiendo de vez en cuando. Cuando la reunión terminó, ayudó a recoger las tazas sin que nadie se lo pidiera. Trabajó en silencio junto a Miguel. No hablaron, ni siquiera se miraron, solo trabajaron. Antes de irse, Sofía se me acercó. Don Roberto, ¿puedo regresar la próxima semana? La miré a los ojos, buscando falsedad, buscando manipulación, pero solo vi cansancio, solo vi a una mujer quebrada, tratando de encontrar un camino de regreso a la humanidad. Puede regresar, dije, pero con una condición. Debe ser completamente honesta sobre todo, sobre por qué hizo lo que hizo, sobre quién era, sobre quién quiere ser. Nada de medias verdades. Acepto, dijo, lo prometo. Sofía regresó el siguiente sábado, y el siguiente, y el siguiente. Durante las primeras semanas solo escuchaba,
Pero en la quinta semana, Rosa le pidió que compartiera. Sofía, dijo gentilmente, ¿está lista para hablar, para contarnos su historia? Sofía miró alrededor del círculo, todos esperando. Respiró profundo. Está bien, dijo, les voy a contar quién era y cómo llegué aquí. Comenzó despacio. Crecí en una familia humilde, dijo. Mi papá nos abandonó cuando tenía 8 años. Mi mamá trabajaba en 3 empleos para mantenernos. Crecí viendo cómo el mundo trataba a las mujeres sin recursos, cómo las ignoraban, las pisoteaban, y me juré que no sería así, que tendría mi propia casa, mi seguridad, mi estabilidad. Pero ese deseo se convirtió en obsesión, en ambición. Dejé de ver a las personas, solo veía lo que podían darme. La gente escuchaba en silencio. Sofía continuó. Cuando conocí a Miguel, vi una oportunidad. Un buen hombre con un padre que tenía una casa hermosa. Y en lugar de construir mi propia vida, decidí tomar la suya. Decidí desplazar a don Roberto. Convencí a Miguel de que él nos estorbaba, de que merecíamos ese espacio. Manipulé, mentí. Me convertí en la persona que odiaba, en mi padre. Alguien que toma sin dar, que usa sin agradecer. Su voz se quebró. Y cuando lo perdí todo, cuando el acta resultó falsa, cuando Miguel me dejó, pensé que era el fin, que había tocado fondo, pero vi el artículo sobre don Roberto, sobre este espacio, y me di cuenta de que mi castigo no era perder la casa, era darme cuenta de que intenté destruir a un hombre que merecía todo mi respeto, un hombre que había trabajado por lo que le pertenecía, que había criado a su familia solo, que había construido algo real, mientras yo solo quería robar algo fácil. Rosa le pasó un pañuelo. Sofía se secó los ojos. Ahora vivo en un cuarto chico. Trabajo limpiando casas. Apenas alcanza para vivir. Pero por primera vez en mi vida estoy construyendo algo que es mío, con mis manos, con mi esfuerzo. Y duele, duele mucho. Pero es honesto, es real. Y necesito aprender de personas como ustedes, personas que fueron desplazadas y sobrevivieron, que encontraron propósito después del dolor. Carlos habló. El primer paso es reconocer el daño, Sofía, y acaba de hacerlo. Eso requiere valor. Ahora viene el trabajo difícil, mantenerse en este camino, ser consistente, demostrar a sí misma que el cambio es real. Sofía asintió. Estoy lista para hacer lo que sea necesario. Elena agregó algo, y también debe perdonarse a sí misma algún día. No ahora, todavía no, pero algún día. Porque cargar esa culpa eternamente no le permitirá ayudar a nadie, ni siquiera a usted misma. Después de esa reunión, algo cambió en la dinámica del grupo. Sofía empezó a participar más, compartía lo que aprendía en terapia porque también había empezado a ir. Hablaba de los patrones que había identificado en su comportamiento, del miedo a la pobreza que la había convertido en alguien cruel, de la necesidad de validación externa que la había hecho buscar estatus en lugar de sustancia. La gente la escuchaba, la aconsejaba, le daba perspectivas. Miguel y Sofía finalmente empezaron a hablarse, conversaciones cortas al principio, sobre el té, sobre el clima, sobre las galletas que traía, nada profundo, pero civil, respetuoso. Un día, después de una reunión, Sofía se acercó a Miguel. ¿Puedo hablarte un momento?, preguntó. Miguel me miró. Asentí. Salieron al pasillo. Hablaron durante 20 minutos. Cuando regresaron, ambos con los ojos rojos pero las expresiones serenas, Miguel me contó más tarde de qué hablaron. Sofía me pidió perdón, dijo. Me dijo que me usó, que nunca me amó realmente, que amaba la idea de lo que yo representaba. Seguridad, estabilidad, una familia que nunca tuvo y que lo sentía, realmente lo sentía, por haberme convertido en alguien que no era, alguien que traicionó a su propio padre. Le pregunté cómo se sentía al respecto. Liberado, respondió. Finalmente liberado, porque ahora sé que nada de eso fue amor verdadero, y eso me permite soltar la idea de lo que pensé que teníamos. 6 meses pasaron. El grupo seguía creciendo. Sofía seguía viniendo, seguía trabajando, seguía siendo honesta. Un sábado después de la reunión se me acercó con una propuesta. Don Roberto, comenzó nerviosamente. He estado pensando,
Ahora trabajo limpiando casas y muchas de las personas del grupo necesitan ayuda con eso. Sus familias no los ayudan, están solos. ¿Qué pensaría si ofreciera mis servicios gratis una vez al mes a los miembros del grupo? Como una forma de retribuir, como una forma de servir. La miré sorprendido. Sofía, eso significará mucho trabajo extra para usted. Ya trabaja 6 días a la semana. Asintió. Lo sé, pero necesito hacerlo. Necesito servir a las personas que representan lo que intenté destruir, no por culpa, sino por propósito, para construir algo bueno de algo malo. Acepté, y así comenzó. Sofía empezó a limpiar los departamentos de los adultos mayores del grupo, uno cada sábado después de las reuniones. Lo hacía gratis, con dedicación, con respeto. La gente al principio era escéptica, pero con el tiempo vieron que era genuino, que no había motivos ocultos. Solo servicio, solo redención. Carlos fue el primero en decirlo en voz alta. Sofía realmente está cambiando, me dijo un día mientras tomábamos café. Lo veo en sus ojos, en la forma como se arrodilla para limpiar las esquinas de mi departamento que ya no puedo alcanzar, en cómo me pregunta si estoy bien, si necesito algo. No es la misma mujer que llegó aquí hace 6 meses, quebrada y desesperada. Es una mujer que está renaciendo. Yo también lo veía. Y lentamente, muy lentamente, algo en mí empezaba a cambiar. Todavía no era perdón, no completamente, pero era cercano. Era el reconocimiento de que las personas pueden transformarse, que el dolor puede ser un maestro, que incluso quienes nos hieren profundamente pueden aprender, crecer, ser mejores. 3 años pasaron desde ese día que don Pedro tocó mi puerta con la verdad en las manos. 3 años desde que mi vida se dividió en 2, antes y después, dolor y renacimiento, pérdida y propósito. El espacio que había creado en mi casa se transformó en algo más grande de lo que jamás imaginé. Ya no era solo un cuarto con sillas y té, era un movimiento. Otras comunidades en la ciudad habían empezado sus propios grupos, inspiradas por el artículo, inspiradas por nuestra historia. Miguel se había convertido en el coordinador oficial del programa. Había dejado su trabajo corporativo y ahora se dedicaba tiempo completo a esto, a ayudar a adultos mayores, a crear espacios seguros en diferentes colonias, a capacitar a otros voluntarios, a ser el hijo que siempre debió ser, no solo para mí, sino para todos los padres olvidados del mundo. Lo veía trabajar y sentía algo que no había sentido en años. Orgullo, orgullo genuino. Sofía también seguía ahí, ya no limpiaba casas. Había estudiado para ser trabajadora social. Ahora trabajaba en un refugio para mujeres víctimas de violencia familiar. Seguía viniendo a nuestras reuniones todos los sábados. Seguía siendo honesta. Seguía creciendo. Una tarde, 3 años después de todo, ella y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos evitado. La conversación real. Estábamos solos en la cocina preparando el té para la reunión. Don Roberto, dijo de repente, necesito preguntarle algo y necesito que sea honesto conmigo. La miré, respiró profundo. ¿Me ha perdonado? ¿Me ha perdonado de verdad? ¿O solo me tolera porque soy parte del grupo? Me quedé callado durante un largo momento, reflexionando, buscando la verdad en mi propio corazón. Al principio, admití, solo la toleraba. Venía aquí y la veía como la mujer que intentó robar mi casa, mi dignidad, mi lugar en el mundo. Cada vez que la miraba, recordaba ese día, las llaves en su mano, la cinta métrica cayendo al piso, su cara cuando don Pedro dijo la verdad. Sofía asintió, las lágrimas en los ojos. Entiendo, sigo siendo esa persona en sus recuerdos. Levanté la mano. Espere, déjeme terminar. Era esa persona, pero ya no lo es. He visto su transformación. No solo la escuché. La vi arrodillarse para limpiar los departamentos de personas que pudieron haber sido yo. La vi llorar cuando Carlos cuenta su historia. La vi servir sin esperar nada a cambio. Y eso no se finge durante 3 años. Es real. Es cambio auténtico. Sofía se cubrió la cara con las manos. No merezco su perdón, sollozó. No merezco su bondad. Caminé hacia ella, le quité las manos de la cara, la miré directamente. Sofía, el perdón no es algo que se merece,
Es algo que se da, y se lo doy, no porque haya olvidado lo que hizo, sino porque he visto en quién se ha convertido, y esa mujer merece una segunda oportunidad. Nos abrazamos, un abrazo largo, lleno de años de dolor transformado en sanación. Esa tarde, durante la reunión, algo especial pasó. Carlos anunció que se iba a mudar con su hijo. Pero no por obligación. Su hijo había venido a una de nuestras reuniones meses atrás. Había escuchado, había aprendido, había pedido perdón. Ahora quería que su padre viviera con él, no como una carga, sino como el patriarca respetado que siempre debió ser. Todos aplaudimos. Carlos lloraba de alegría. Roberto, me dijo, esto no habría pasado sin ti. Sin este espacio, mi hijo nunca habría entendido el daño que había causado. Rosa también tenía noticias. Su hija había empezado terapia después de que Rosa compartiera el artículo del periódico. Habían empezado a reconstruir su relación lentamente, con honestidad, con límites claros, pero con amor, una historia tras otra, familias que sanaban, adultos mayores que recuperaban su dignidad. Todo porque un día decidí no desaparecer, decidí luchar, transformar mi dolor en algo útil. Al final de la reunión, Miguel tomó la palabra. Quiero compartir algo, dijo. Hace 3 años, yo era el peor tipo de hijo. El tipo que olvida, que desplaza, que prioriza todo menos a quien lo crió. Mi papá pudo cerrarme la puerta para siempre, pudo borrarme de su vida como yo intenté borrarlo a él. Pero no lo hizo. Me dio la oportunidad de aprender, de crecer, de ser mejor. Y quiero que todos sepan que si tienen hijos que los hirieron, hay esperanza. Si esos hijos están dispuestos a hacer el trabajo, a ser humildes, a servir, hay esperanza. La gente lo escuchaba atentamente. Algunos lloraban. Miguel continuó. Pero también quiero decirles que no tienen obligación de perdonar. No tienen obligación de dar segundas oportunidades. El perdón es un regalo, no una obligación. Y si deciden no perdonar, también está bien. Porque ya dieron suficiente, ya sacrificaron suficiente. Ahora es su turno de vivir en paz, con o sin las personas que los hirieron. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté junto a la ventana, la misma ventana donde Sofía había planeado poner sus plantas de revista, la misma ventana desde donde había mirado el parque durante 28 años. La ciudad brillaba bajo las luces de la noche. Todo estaba tranquilo. Pensé en mi esposa, en sus cartas, en sus palabras. Esta casa es tu fortaleza. Tenía razón, siempre tuvo razón. Tomé una de sus cartas, la última que había escrito, la que nunca había podido leer completa porque era demasiado dolorosa. La abrí con mano temblorosa. Mi querido Roberto, decía, cuando leas esto, ya me habré ido y enfrentarás el mundo solo, pero quiero que sepas algo. Eres el hombre más fuerte que he conocido, más fuerte que cualquier tormenta, más fuerte que cualquier pérdida. Y si algún día alguien intenta disminuirte, recuerda esto, no eres pequeño, eres inmenso, eres una biblioteca de sabiduría, una montaña de fuerza, un océano de amor. Nunca dejes que nadie te reduzca, nunca. Las lágrimas corrieron por mi cara, seguí leyendo. Y si logras transformar tu dolor en algo hermoso, si logras tomar lo que te hiere y convertirlo en algo que sana a otras personas, entonces habrás entendido el secreto de la vida. El legado no es un monumento, es el camino que dejas a otros para que sigan, para que otros encuentren su propia fuerza, su propio propósito, su propia voz. Doblé la carta con cuidado, la guardé cerca de mi corazón. Mi esposa había visto mi futuro antes de que yo lo viera. Había sabido que encontraría el camino, que transformaría el dolor, que dejaría un mapa. Me levanté y caminé por mi casa, la que había comprado con el dinero de mis padres, la que había defendido con mi verdad, la que había transformado en refugio. Cada rincón tenía una historia, pero ya no era solo una historia de dolor, era una historia de renacimiento. Pasé por la habitación que ahora era nuestro espacio de reunión. Vi las sillas vacías esperando el próximo sábado. Vi el letrero que había hecho yo mismo. Aquí importas. Esas 2 palabras habían cambiado tantas vidas, incluyendo la mía.
porque al crear un espacio donde otras personas importaban, me había recordado que yo también importaba, que mi vida tenía valor, que mi historia merecía ser contada, que mi existencia no era negociable. Salí al balcón. El aire fresco de la noche acarició mi cara. Miré las mismas estrellas que mi esposa y yo mirábamos juntos, las mismas estrellas que habían visto mi dolor, mi lucha, mi victoria. Cerré los ojos y murmuré: lo logré, mi amor. Tomé el dolor y lo transformé en propósito. Tomé la traición y la transformé en enseñanza. Tomé la casa que querían robarme y la transformé en hogar para cientos de personas. Lo logré. El viento murmuró en respuesta, como si ella me respondiera desde algún lugar lejano. Abrí los ojos, la ciudad seguía brillando, la vida seguía avanzando, y yo todavía estaba ahí, de pie, fuerte, completo. Ya no era solo Roberto, el hombre que casi pierde su casa. Era Roberto, el hombre que transformó su fortaleza en refugio. El hombre que enseñó que el perdón es poderoso, pero que los límites también lo son. El hombre que probó que los adultos mayores no somos invisibles, somos esenciales. Entré, me preparé para dormir, pero antes escribí algo en mi diario. Algo que quería recordar, algo que quería dejar a Carmen, a Miguel, a todas las personas que vendrían después. Escribí: la justicia no grita, llega, y cuando llega, lo transforma todo. No solo castiga, sana, no solo destruye, reconstruye. Y el mayor legado que podemos dejar no es una propiedad, es un mapa hacia la dignidad, hacia el respeto, para recordar que siempre importamos, siempre. Cerré el diario, apagué la luz, me acosté en mi cama, en mi casa, en mi fortaleza, y por primera vez en años, dormí profundamente, sin miedo, sin dolor, solo paz, una paz conquistada, una paz merecida, una paz eterna. Epílogo. 5 años después, Carmen regresó de Estados Unidos, no para visitarme, sino para quedarse. Había dejado su trabajo allá y quería estar cerca de su padre. Cuando le conté todo lo que había pasado, lloró en mis brazos. «Papá, perdóname por no estar aquí cuando me necesitabas», dijo. «Estabas construyendo tu vida», respondí. «Eso es lo que los padres queremos, que nuestros hijos vuelen». Carmen se unió al proyecto. Con su experiencia en administración, ayudó a expandir el programa a 20 colonias de Guadalajara. Miguel y ella trabajaban juntos ahora, hermanos de nuevo. Sofía se casó, no con Miguel, sino con Antonio, uno de los hombres del grupo, un viudo de 60 años que había perdido a su esposa y había sido abandonado por sus hijos. Se encontraron en el dolor, sanaron juntos, construyeron algo nuevo juntos. En su boda, Sofía me pidió que la acompañara al altar. «Mi padre me abandonó», dijo, «pero usted me enseñó lo que significa un padre de verdad. Alguien que pone límites, que dice la verdad, pero que también da segundas oportunidades». Lloré ese día, lloré de alegría. Miguel también se volvió a casar con una maestra llamada Patricia que conoció en uno de los comedores comunitarios. Ella lo amaba por quien era, no por lo que tenía. Y él la amaba con madurez, con respeto, con todo lo que había aprendido. Me preguntaron si quería vivir con ellos. Dije que no. «Esta casa es mi fortaleza», expliqué. «Y mientras pueda cuidarla, me quedo aquí. Pero saber que puedo contar con ustedes, que no estoy solo, eso es suficiente». El programa creció tanto que el gobierno de Jalisco lo adoptó como modelo estatal. Aquí Importas se convirtió en política pública. Ahora hay más de 100 espacios en todo el estado. Me invitaron a hablar en el Congreso, en universidades, en conferencias internacionales. Yo, un simple hombre de 68 años, hablando de dignidad, de límites, de amor que no se deja pisotear. Pero mi lugar favorito seguía siendo mi sala, cada sábado a las 3 de la tarde, con mis amigos, mi familia elegida, tomando té y recordándonos unos a otros que importamos. Una tarde, Carlos, que ahora tenía 75 años, me dijo: «Roberto, ¿sabes cuál es tu verdadero legado?» «¿Cuál?», pregunté. «No es esta casa, no es el programa, no es el reconocimiento, es que nos enseñaste que nunca es tarde para poner límites, nunca es tarde para exigir respeto, nunca es tarde para transformar el dolor en propósito».
Nos enseñaste que envejecer no significa desaparecer. Esa noche, en mi diario, escribí la última entrada. Hoy cumplo 68 años. Mi casa sigue siendo mía. Mi dignidad sigue intacta. Mi familia está sanada, no perfecta pero honesta. Mi legado está sembrado en cientos de corazones que aprendieron que importan. Si pudiera hablar con el Roberto de hace 5 años, el que estaba sentado en su sillón mientras medían su sala, le diría: resiste, la tormenta pasará. Y del otro lado no solo encontrarás tu casa, te encontrarás a ti mismo, más fuerte, más sabio, más completo. La justicia llegó, no con gritos, sino con verdad. Y la verdad me liberó. Esta casa nunca fue solo ladrillos, fue un símbolo de que existo, de que importo, de que merezco respeto. Y ahora es más que eso, es un faro para todos los que pensaron que ya no importaban. Porque aquí siempre importarás, siempre. Cerré el diario por última vez esa noche. Miré alrededor de mi sala, las fotos en el estante, el sofá donde murió mi esposa, la ventana que da al parque, el reloj que ha marcado cada segundo de mi vida aquí. Todo estaba en su lugar, incluyendo yo. Y eso, finalmente, era suficiente. Llegaste hasta aquí. Eso significa que esta historia tocó tu alma. Si crees que los adultos mayores merecen respeto y dignidad, comenta con un y suscríbete a los consejos del abuelo. Aquí encontrarás más historias reales de superación, justicia y segundas oportunidades. Dale like para que YouTube recomiende este mensaje a más personas que lo necesitan. He dejado 2 historias increíbles en pantalla que cambiaron vidas. No te las pierdas.